televidentes, sean ustedes bienvenidos a El Noticiero para la Comunidad. Es un placer tenerlos. ¿Qué tal, mi querida Génesis y amigos televidentes? Muy buenos días. Gracias por vernos cada mañana en este espacio informativo. Comenzamos. Los casos de extorsión van en aumento en lo que va del año, gracias al pago de las víctimas que alimentan a esta industria. Veamos un reportaje a continuación. Mientras pasa el tiempo, el fortalecimiento de las bandas delictivas con el reclutamiento de más integrantes. Las extorsiones a los dueños de negocios se dan sin importarles el tamaño del establecimiento, ni el producto que se venda. En el mes de febrero de este año se conoció del malestar con los dueños de locales pequeños en el sector de la Sergio Toral 1 y 2. Asimismo, de Monte Sinaí, las bandas delictivas se pasean por estos sectores, hasta que la gente, llena de nervios, se animó a hablar de este problema. Solo vienen nomás, le dicen, ¿sabe qué? Tiene que darme tanto y si no me da, y ahí solo la amenaza nomás. Yo prácticamente ya quiero cerrar. ¿Por qué? Por el miedo. Yo no puedo estar trabajando porque si uno no aporta, a uno lo... Asimismo, en los casos más sonados entre marzo y abril, en la entrada de la 8, algunos ya afirmaban ser víctimas. Tanto así que la propietaria de un negocio cerró las puertas, porque no estaba dispuesta a trabajar para mantener a estas bandas. Así también fue el caso en La Garzota, norte de Guayaquil. Al dueño de una marisquería no paraban de llamarlo para extorsionarlo. Ya dejen de llamar, yo no voy a caer en eso de extorsión. En julio también los dueños de tiendas, restaurantes y en una farmacia se evidenció el nivel de los agresores, quienes decían ser los tigres y la cantidad de dinero que pedían. Usted tiene que pasar $3,000, si no todas sus farmacias se van de aquí, esta es la hora de los tigres, ahí está escuchando. Tiene que pasar $3,000. Y en el sector Paquilla de Pascuales se habló de un taco de dinamita y bala a los locales. Una tienda y un asadero de pollos fueron los afectados, porque los dueños no pagaban la vacuna. Sin terminar el mes de julio, en La Tarazana, este local de venta de pollos a la brasa, también lo llenaron de bala en horas de la madrugada, antes de que la dueña lo abra para recibir a sus clientes. Así lo encontró. Lo mismo que están tomando la misma metodología, tratando de extorsionarles para sacarles dinero. Sin tener descanso, estas bandas se distribuyen por todos los sectores. Hacen un sondeo como en estos primeros días de agosto en la 12ª etapa de la Alborada. Los administradores de locales de comidas rápidas afirman ya tener las visitas, problema que los tiene intranquilos mientras atienden a sus clientes, quienes son fijos con el pedido de las hamburguesas al carbón, los tacos y las salchipapas. Alex Vargas, 24 horas. Las extorsiones se han constituido en una fuente de financiamiento para estas bandas delictivas organizadas. Se ha convertido en una forma de ganar dinero para las bandas delincuenciales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, analiza romper el diálogo con el gobierno de Guillermo Lasso, aunque no prevé convocar a una nueva paralización. Así informaron fuentes de la organización indígena este viernes 24 de febrero de 2023. Se dice que la CONAIE se mantendrá, no obstante, en exigir el cumplimiento de la agenda de 10 puntos que motivó dicha movilización, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la focalización del subsidio al combustible. En la resolución, ISA pidió cambios a última hora. Por ejemplo, colocar la palabra radicalización de lucha en la defensa de los territorios. Los líderes de la CONAIE y Pachacuti se llamaron mutuamente a mantener la unidad y asimismo crearon 14 resoluciones que están previstas a ser definidas el próximo 17 de marzo. Nos vamos a una pausa, pero continuamos con más noticias más adelante. La dirigencia indígena anunció este domingo 26 de febrero que Eduardo Mendúa, quien era dirigente de las relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, fue asesinado en su chacra en la provincia de Sucumbíos por sujetos encapuchados que dispararon en su contra. Según la organización, la muerte de Mendúa es un crimen relacionado al conflicto petrolero. Este hecho, que se dio en los exteriores de la vivienda de Mendúa, fue a las 5 de la tarde y tiene lugar en el contexto de un conflicto petrolero en la Amazonía, donde comunidades indígenas luchan por la defensa de sus territorios en el medio ambiente frente a la explotación petrolera.
Mendúa y su comunidad Lacofán Dureno de la provincia de Sucumbíos habían impedido el paso de maquinarias y personal de la estatal petrolera Petroecuador, argumentando que la empresa tenía planes de explotar 30 pozos petroleros en la zona. Ante este suceso, los compañeros de Mendúa han pedido que se inicie de inmediato las investigaciones para dar con los autores del asesinato. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha condenado el asesinato y ha ordenado una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables. El SRI anuncia control de capital de ecuatorianos en el extranjero. El año pasado se regularizaron de manera voluntaria 1.874 millones de activos, propiedades, cuentas bancarias, acciones y demás localizadas en el extranjero. El 41% en Estados Unidos, 12% Islas Vírgenes, 11% Panamá, 10% Bahamas y el 26% en otros destinos. De acuerdo con el SRI, se trata de 642 contribuyentes entre sociedades y personas naturales, pero solo el 37% explica el experto tributario que pertenece al grupo de grandes contribuyentes del sector productivo y principales grupos económicos del país. Y el 63% restante provienen con personas de menos recursos. El SRI logró una gran recaudación de 92 millones de activos que regularizados en el 2022. Quienes se acogieron a este régimen voluntario, quien estuvo vigente, cabe recalcar que pagaron con tasas reducidas del 3.5% y 5.5%. Los contribuyentes que no lo hicieron ahora deberán pagar hasta el 37% más la multa y recargo. En la parroquia Valle de la Virgen, cantón de Pedro Carbo, universitarios inician su proyecto de vinculación, ofreciendo instituciones educativas, talleres de emprendimiento. Más detalles nos tiene Génesis García. Así es, estimada Catuca, nos encontramos en la parroquia El Valle de la Virgen, perteneciente al cantón Pedro Carbo, donde vemos que estudiantes universitarios realizan su proyecto de vinculación a la comunidad denominado Emprendedores. Ellos, a través del municipio y del alcalde Javier Gómez, han logrado hacer convenios institucionales con unidades educativas en Guayaquil para dar talleres de emprendimiento, gestión empresarial y administración. Para tener más detalles de esta actividad vamos a conversar con una de las estudiantes que recibe este tipo de talleres. Cuénteme, ¿qué tal le ha parecido este tipo de talleres en la parroquia? Primero, agradecerle a nuestro alcalde Javier Gómez por mandarnos este taller para nosotros los estudiantes para seguir aprendiendo. Lo que hemos aprendido todo, que nos dan ideas para poder emprender un negocio a futuro. Muchas gracias. Y vemos que los estudiantes universitarios, más que por ser una disposición académica, de esta manera ellos pueden tener su experiencia profesional, ayudando y fomentando conocimientos a las personas que tienen negocios y de esta manera pues aportar a la reactivación económica. Reportó para ustedes Génesis García. Es un excelente momento para reflexionar. Hoy Thaís Hurtado nos trae la historia de Pedro Guevara, una persona que ha sufrido varios percances suscitados en su vida, sin embargo ha sabido salir adelante. Hoy nos encontramos con Peder, es un artista en formación, cuenta con 21 años de edad, es de la provincia de Imbabura, Atintaqui. Actualmente está cursando el 7º semestre de la carrera de Artes Visuales en la Universidad de las Artes aquí en Guayaquil. Él es una persona homosexual, entonces vamos a conocer un poquito más con respecto a su historia, su proceso de aceptación, de descubrimiento. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo estás? Hola, para empezar, qué gusto, muchas gracias por la apertura. Es muy bueno estar en este espacio de diálogo para hablar un poco de estos temas que son importantes y que a veces no se hablan. Sabes que estoy muy feliz de poder compartir contigo, de poder volverte a ver, conocer un poco más de todo lo que estás haciendo, relacionarme otra vez, ver tu sonrisa, verte bien, verte feliz. Me llena muchísimo, estoy muy feliz. Es un gusto también para mí poder compartir de nuevo después de tanto tiempo, especialmente después de pandemia. Sí. Es muy grato estar aquí. Sí. La verdad. Entonces, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste esto de tu orientación sexual?
Bueno, yo desde pequeño ya sentía atracción por los niños. Me acuerdo que el primer niño que me gustó fue en la escuelita. Yo he sido bastante enamoradizo siempre. Wow. Entonces yo en la escuelita mismo, que a los 8 años quizá, ya tenía un amiguito que me gustaba. Entonces como que ya me imaginaba románticamente con este niño, como compartir, que hablábamos. Las niñas, nada que ver. No, con las niñas no. Al momento de jugar siempre preferías a los niños. No, para jugar con las niñas, porque siempre fueron las mujeres mucho más comprensivas. Los niños eran más cerrados, como que no siempre compartían lo mismo. En el proceso de amistad, ya para Claro. amorosamente. Amorosamente, los hombres. claro, los hombres. Ajá. Ok. ¿Cómo fue, o sea, cuál fue el primer paso? ¿Qué pasó por tu mente al descubrirlo? Bueno, fue bastante complicado porque yo siempre, según yo, fui muy obvio desde pequeño, entonces mis papás como que lo sospechaban. Teníamos algunas conversaciones con mis papás que me daban a entender como que estaba haciendo algo mal, entonces instintivamente mis primeros pasos o acciones a tomar fue como tratar de ocultarlo, tratar de no conversarlo, disimular lo más que pueda para que no me puedan ver feo o cualquier cosa que vaya por ese tipo de acciones. Entonces eso fue lo que empecé a hacer yo desde pequeño, tratar de disimularlo. Ok, ¿creías que tus padres te iban a rechazar por esto? Claro, sí, o sea, yo creo que el miedo a que me dejen de creer estuvo desde pequeño. Okay. ¿En qué momento decidiste contarlo? ¿Qué te llevó a hablarlo? Bueno, la verdad que mi familia, yo como te digo, siempre creo que lo supo, solamente que no lo conversábamos. Sí me preguntaban... Por tu actitud. Exacto, por mi actitud. También porque de repente mi mamá encontraba diarios míos y los leía, entonces como había cosas que ya eran muy obvias. Entonces, explícitas. Ajá, porque supuestamente era como mi espacio personal. Okay. Entonces, bueno, se habló formalmente de esto cuando yo tuve mi primera pareja en el colegio, y fue como cuando confrontamos por primera vez el tema. Okay. Cuéntame, ¿qué fue lo más difícil de tu proceso de aceptación? Propia. Sí. De aceptar que eras una persona homosexual, que Ya. no eras como normalmente se dice en la sociedad, una persona normal. Bueno, mis primeros problemas con esto surgieron el anterior año. Yo hasta ese entonces no tenía problema, me sentía completamente bien como era. Okay. Pero es a raíz de una experiencia que tuve con un chico, una relación con él, que me hizo ver como que tenía problemas para aceptar esta condición, a pesar de que yo sabía que lo negabas. Internamente me lo negaba porque a veces me preguntaban cuál era mi orientación sexual y yo con vergüenza decía homosexual. No me sentía seguro de lo que estabas sintiendo. Estaba seguro de lo que sentía, pero no estaba de algún modo orgulloso, sentía vergüenza de decir que soy homosexual. Incluso con otros miembros de la comunidad. O sea, que no pertenecías a esa. Entonces, eso para mí creo que fue lo más difícil, como el darme cuenta que no me aceptaba a mí mismo y que me daba vergüenza ser como era. Eso fue lo más difícil. Ok. ¿Quién fue la primera persona en saberlo? ¿A quién se lo contaste? Creo que fue mi mejor amigo en la escuela, porque él también era homosexual, entonces como que teníamos cada quien su Barbie. Y entonces ya era como, sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro, porque éramos prácticamente ¿Y cómo llegaron iguales. a ese tema? ¿Cómo tú sabías que él también era homosexual? Porque también era muy obvio, o sea, él también se juntaba solo con las niñas, le gustaban ciertas cantantes que generalmente es pop. Una vez llegó su Barbie, entonces era como la empatía humana, como que descubre cosas, entonces ahí fue que homogeneidad, no esa preferencia. Sí, ahí fue que creería que es la primera persona en la que yo abiertamente confié para decírselo. ¿Cuál fue tu mayor miedo al aceptar que eras homosexual? Que el rechazo de mis personas más queridas. Que sintieran que no pertenecías ahí. Claro, o sea, el que esa condición vaya de algún modo a cambiar lo que sentían por mí. La relación de familia. Exacto. O de amigos. Ajá, sí, o sea, siempre sentía ese miedo de que si yo les digo cómo soy, algo iba a cambiar, o más dramáticamente,
iban a dejar de quererme. Entonces, van a ser indiferentes, exacto, fríos. Y es algo que con lo que lucho hasta ahora, pero he ido como trabajándolo poco a poco. Sabes que me contabas, ¿no? Tras cámara, que a los 6, 5 años, detrás de toda esta historia, viviste una experiencia de abuso sexual que te traumó, que de cierta manera marcó un antes y un después en tu vida. Entonces, ¿esta experiencia fue el detonante para descubrir tu orientación sexual? Yo lo he pensado bastante porque hay algunos documentales que hablan al respecto sobre víctimas de abuso, especialmente cuando son homosexuales. El antecedente es que alguien han vivido mismo, exacto, entonces yo lo pensaba, ¿no? Y yo creería que sí, o sea, tal vez mucha gente discrepa con esto porque hay ese debate entre se nace o se hace. Exacto. Entonces yo sí aceptaría que yo me hice a raíz de esta experiencia porque fue mi primera aproximación sexual, aunque no tuvo consentimiento, y una mente que no podía asimilar eso a esa edad, un niño, pudo haber pasado esta especie de tergiversión de cómo es la realidad. Entonces siento que tal vez fue el detonante. Sí. Claro. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo fue esa reacción de tu familia en enterarse de tu condición? Mi familia no era irrespetuosa conmigo, jamás me dijeron cosas denigrantes o algo por el estilo. Su tipo de rechazo era un poco más sutil y bastante pasivo, era como preguntarme... Disimulado. Pero no era por demostrarme expresamente que no me apoyaban, sino el modo en que me rechazaban de algún modo era tratando de cambiarme. Mis papás me llevaron al psicólogo cuando era pequeño, mis hermanas también, nunca hablaron concretamente sobre eso para cambiarme, pero sí apoyaban a mis papás. Entonces, ellos creían que era algo malo. Claro, y por eso querían corregirlo con un psicólogo. Entonces, obviamente yo sobreentendía que algo estaba mal en mí, que ellos no aceptaban eso, por eso lo querían cambiar. ¿Y en algún momento te llegaste a sentir aislado cuando tu familia se enteró de la situación? ¿Te sentir solo? Sí. Justamente cuando yo les comenté que fue con mi primera pareja que lo confrontamos como familia, hubieron las primeras acciones de rechazo evidentes, o sea, comentarios de mis hermanos o no sé, cosas que me decían. Entonces ahí fue. ¿De qué manera? ¿De una manera de rechazarte o de modificar, querer cambiar? Esta vez sí fue como de rechazo. Yo asumo que fue por la edad que teníamos, no sé, pero hace muchos años. Tal vez fue esa de que no tenían tampoco ellos como o sea, eran adolescentes, niños, no tenían bien claro cómo manejar esta situación, ¿no? Sí, asumo que sí, pero ya eso fue cambiando con el tiempo, o sea, eso fue hace unos años y ahorita es completamente diferente. Y en ese entonces sí me sentí bastante como aislado, especialmente igual en mi niñez, porque mi hermano prefería jugar con los primos que eran heterosexuales. Yo tenía que irme con mis primas porque me entendían mejor. En la familia de mi papá no siempre fui bien aceptado, me veían mal, entonces era como si me sentía aislado la gran parte de mi niñez. Claro. Entonces, ¿cómo afrontaste tu realidad al momento de salir al mundo, aceptando tu orientación, lo que tú eras? Bueno, esa fue como muchísima reflexión que empezó en pandemia. Justo cuando empezó pandemia tenía el tiempo suficiente para poder reflexionar al respecto. Me sentía culpable de sentir lo que siento y de algún modo influyó. ¿Culpable por qué? De algún modo influyó la religión, o sea, me puse muy paranoico, mis papás son paranoicos, entonces heredé eso de ellos. Y entonces yo pensaba como, yo no quiero arder en el infierno, entonces me sentía culpable de ser como soy, porque para religión obviamente está mal visto. Entonces, mi proceso para cambiar eso fue para empezar a aceptar que no estoy haciendo daño a nadie, ni siquiera a mí mismo, y conversar con otras personas que ya lo habían aceptado, preguntarles a ellos cómo fue que lo lograron, y de ahí poco a poco fui cambiando la manera en que me autopercibía. Claro, y qué interesante y bueno, no poder saber que resulta gratificante saber que lo aceptaste, que pudiste reflexionarlo y decir, ok, ese soy yo. Y no tengo miedo de contarlo, de salir al mundo y decir, pues esta es mi historia, lo estoy viviendo. Lo más difícil ¿tú crees que tienes realmente amigos sabiendo tu orientación sexual?
Claro, o sea, yo creo que igual influye mucho el medio en el que estoy. Como mencionaste en un inicio, yo soy artista, entonces generalmente gran parte de la comunidad de las artes pertenece a colectivos LGBT, entonces como que hay esta especie de hermandad, porque compartimos condición. Pero a pesar de eso, me he sentido bastante afortunado porque los amigos que he encontrado, a pesar de saber mi orientación sexual, han sido muy respetuosos y han demostrado auténtica amistad conmigo, ¿no? Sin importar que, o sea, el respeto siempre ha primado. Claro, te apoyan, no hacen comentarios ofensivos, claro. Preguntan si estás bien. Sí. La depresión en algún momento, ¿cómo llegaste a asimilarla? Empecé mal, yo siempre viví con tristeza desde que fui pequeño, asumo yo, fue en parte por el rechazo que sentía de mis papás, porque leyendo y hablando con mi psicóloga, llegamos a la conclusión de que los niños cuando son niños lo que más quieren es el afecto de sus padres. Claro, y yo de pequeño sentía rechazo, entonces siempre sentía soledad y quería que alguien más llene ese vacío de querer. Entonces yo buscaba como en otros chicos el cariño que yo para empezar no me tenía y que tampoco estaba recibiendo. Ok. Y antes de terminar nuestra entrevista, ¿qué mensaje quisieras darle a las personas que están viéndonos? ¿Qué reflexión? ¿Qué te gustaría que ellos supieran más de ti? Bueno, que yo, pensé muchas veces como en decaer y en desistir, pero justamente la reflexión continua fue la que me ayudó también a salir de donde yo estaba, el aceptar la ayuda de los demás. Y eso, seguir reflexionando mucho, siempre pensando en nuestro bienestar, no de manera egoísta, sino de manera íntegra, cómo nuestro bienestar también puede afectar el bienestar de otras personas, y sernos fieles a nosotros mismos, porque al final somos los únicos que nos tenemos y no vamos a fallarnos a nosotros mismos. Y con esto, antes de terminar, nuevamente agradecerte por la entrevista, por la oportunidad de poder compartir contigo, de conocer un poco más y que las personas también sepan un poco más de tu historia, del gran artista en el que te estás convirtiendo. Yo admiro mucho tu arte, lo que haces, lo aprecio muchísimo. Y pues con esto quisiera despedirme. Un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima. Gracias, Thais, gracias. Así. Definitivamente la vida está llena de pruebas y dificultades. Es necesario tomar la fuerza necesaria para afrontar la cruel realidad. Y que esa sea la razón para salir adelante cumpliendo nuestras metas. Queridos televidentes, vamos a iniciar con nuestro segmento de deportes. Iniciamos contándoles que Ecuador ya tiene a su primer clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata del marchista quiteño David Hurtado, quien alcanzó la meta en la Copa Internacional de Marcha en Machala, en la provincia de El Oro. Se preparó en Guayaquil y en Cuenca durante su proceso de adaptación a las alturas y el llano, logrando imponerse en los 20 kilómetros masculino la mañana del 25 de febrero del 2023. Destacando así que no solo el fútbol y el ciclismo pueden unir a un país, sino también la marcha. Por eso debemos seguir incentivando el deporte en nuestro país, motivando a nuestros jóvenes a trabajar con disciplina, determinación y perseverancia. En otras noticias les contamos que Ecuador es la nueva potencia mundial de futbolistas en el mundo. La prensa inglesa asegura que el Chelsea ya tiene acuerdos verbales por el niño prodigio Henry Páez, jugador del Independiente del Valle. Sus presentaciones en categorías inferiores han llamado la atención de grandes clubes europeos, los cuales siguen el desarrollo del jugador, lo que lo llevó oficialmente a estrenar con el primer equipo el 25 de febrero del 2023 en La Tacunga. El adolescente de 15 años que brilla en primera división ha demostrado gran talento y capacidad con el balón dentro de la cancha. Y es que su gran talento para atacar, dar asistencias y recuperar un balón perdido es innegable.
Esperemos siga potenciando este gran talento y en un futuro pueda darnos grandes alegrías a toda nuestra patria. Cabe recalcar también el excelente trabajo que realiza el Independiente del Valle en sus categorías inferiores, logrando destacar no solamente la preparación deportiva, sino también académica. Y es que esto le permite a los chicos desenvolverse de manera integral. Y empezamos a ver los grandes resultados de este excelente trabajo con las nuevas promesas del deporte rey en nuestro país. Y con estas noticias nos vamos al segmento de entretenimiento. Bienvenidos al segmento de entretenimiento. Y entre lo más destacado tenemos los Oscars 2023, el cual celebró su gala el 12 de marzo del 2023 en Los Ángeles. Y ya conocemos todas las nominaciones. Entre las películas nominadas destaca Toda la vez en todas partes, favorita con 11 nominaciones. También Almas en penas de Inisherin y la alemana Sin novedad en el frente, ambas con 9 nominaciones. En el próximo reportaje veremos más sobre el tema. Una de las noches más importantes para el cine ha llegado. El año 2022 nos regaló una amplia variedad de películas para todos los gustos. Géneros como drama, ciencia ficción, comedia y más nos sorprendieron e hicieron del 2022 uno de los más competitivos en esta nueva década. Me imagino que muchos ya tenemos los favoritos, o más o menos sabemos quién no debería faltar en esta noche dorada. Así que para no darle más vuelta al asunto, arranquemos. Toma lápiz y papel, amigo mío, arma tu quiniela que comenzamos. Estos son los nominados a los Oscars 2023. Mejor actriz de reparto: Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever, Hong Chau por The Whale, Kerry Condon por Los Espíritus de la Isla, Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All at Once y Stephanie Hsu, igualmente por Everything Everywhere All at Once. Mejor diseño de vestuario: Babylon, Black Panther Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once y Mr. Harris Goes to Paris. Mejor sonido: Sin novedad en el frente, Avatar, El camino del agua, Batman, Elvis y Top Gun Maverick. Mejor banda sonora: Sin novedad en el frente, Babylon, Los Espíritus de la Isla, Everything Everywhere All at Once y Los Fableman. Mejor guión adaptado: Sin novedad en el frente, Glass Onion, Un misterio de Knives Out, Living, Top Gun Maverick y Women Talking. Mejor guión original: Los Espíritus de la Isla, Everything Everywhere All at Once, Los Fableman, Tar y Triangle of Sadness. Mejor cortometraje: An Irish Goodbye y Baloo, Le Pupille, Night Ride y The Red Suitcase. Mejor corto animado: The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks y Un avestruz me dijo que el mundo es falso y creo que le creo. Mejor actor de reparto: Brendan Gleeson por Los Espíritus de la Isla, Brian Tyree Henry por Causeway, Jude Hirsch por Los Fableman, Barry Keoghan por Los Espíritus de la Isla y Ke Huy Quan por Everything Everywhere All at Once. Mejor canción original: Applause de Tell It Like a Woman, Hold My Hand de Top Gun Maverick, Lift Me Up de Black Panther Wakanda Forever, Natu Natu de RRR y This Is Alive de Everything Everywhere All at Once. Mejor documental: All That Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A Housemate of Splinters y Navalny. Mejor corto documental: The Elephant Whisperers, How Loud, How Do You Measure a Year, The Martha Mitchell Effect
y Stranger at the Gate. Mejor película internacional. Sin novedad en el frente. Argentina, 1985. Close. EO y The Quiet Girl. Mejor película animada. Pinocho, de Guillermo del Toro. Marcel the Shell with Shoes On. El gato con botas. El último deseo. El monstruo del mar. Y Turning Red. Mejor maquillaje y peinado. Sin novedad en el frente. Batman, Black Panther Wakanda Forever, Elvis y The Whale. Mejor diseño de producción. Sin novedad en el frente. Avatar, El Camino del Agua, Babylon, Elvis y Los Fableman. Mejor edición. Los Espíritus de la Isla, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar y Top Gun Maverick. Mejor fotografía. Sin novedad en el frente. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, Elvis, Empire of Light y Tar. Mejores efectos visuales. Sin novedad en el frente. Avatar, El Camino del Agua, Batman, Black Panther Wakanda Forever y Top Gun Maverick. Mejor actor principal. Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla, Brendan Fraser por The Whale, Paul Mescal por After Sun y Bill Nighy por Living. Mejor actriz principal. Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por Leslie, Michelle Williams por The Fableman y Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once. Mejor dirección. Los Espíritus de la Isla por Marty McDonagh, Everything Everywhere All at Once por Daniel Kwan y Daniel Shainer, Los Fableman por Steven Spielberg, Tar por Todd Field y Triangle of Sadness por Ruben Östlund. Y ahora la más importante, mejor película. Sin novedad en el frente. Avatar, El Camino del Agua, Los Espíritus de la Isla, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Los Fableman, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness y Woman Talking. Listo amigos, esos son todos los nominados a los Oscar 2023. Nos vemos en una próxima ocasión. Sencillamente espectacular todas las nominaciones que tuvimos este año. Y de una vez felicitamos a todos los ganadores de esta premiación. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en este mismo canal y a esta misma hora con más información.